Siempre aviento la primera pregunta, e incluso siempre la aviento en mis clases en la Facultad de Derecho, y no siempre la logramos aterrizar porque muchas veces no conocemos a detalle nuestra propia Constitución. La primera pregunta que suelto siempre es: ¿cuántos artículos tiene la Constitución? ¿Quién me ayuda a contestar? ¿Les recuerdo? La federal. 136 artículos tiene la Constitución. Y cómo se encuentra estructurada la Constitución, ese es un tema también que vale la pena mucho empezar a analizar. La Constitución, al igual que cualquier ley, se encuentra estructurada en títulos, capítulos. Los capítulos a su vez se integran por secciones, y dentro de las secciones ya encontramos los artículos. Dentro de los artículos es donde nosotros ya podemos encontrar una subdivisión que en la Constitución Federal presenta muchos errores de técnica legislativa. ¿Qué pasa con la Constitución Federal? Vamos a encontrar artículos que se dividen en apartados, apartado A, B, C y D, pero por otro lado vamos a encontrar artículos que se dividen en bases identificadas con números romanos. Pero aquí viene el error de técnica legislativa. Artículos como el artículo 41 constitucional, dentro de las bases tienen apartados. Por ejemplo, apartado, la base segunda tiene apartado A, B, C y D, y la cuarta también. Entonces, cuando nosotros hablamos del artículo 41 constitucional y queremos citar el artículo 41 apartado A, tendríamos que preguntar ¿de qué base? Pero por el otro lado vamos a encontrar artículos como el 122 constitucional, que dentro de los apartados se encuentran los números romanos. Entonces es un error de técnica legislativa que encontramos en la Constitución Federal, pero lo refiero porque en la Constitución de la Ciudad de México se corrigió ese error. En la Constitución, más bien no se corrigió, sino de origen se trató de tener un texto homologado en cuanto a técnica legislativa. Consecuencia, sí, en parte, de ser un texto novedoso, un texto nuevo, y consecuencia de la falta de técnica legislativa que tiene la Constitución Federal, pues es el número tan elevado de reformas constitucionales que ha habido. Entonces, lo primero es señalar: esta es la estructura de cualquier ley. Cuando ustedes vean cualquier ley, esta es la estructura que van a encontrar. La única diferencia es en un código van a encontrar además a los libros. Bueno, hay leyes generales que también tienen libros, pero también ese es otro tipo de error que se ha estado cometiendo. Pero bueno, respecto a la Constitución, tenemos títulos, capítulos, secciones, artículos. Dentro de los artículos tenemos los apartados. En el caso de la Constitución de la Ciudad de México, en el caso de la Constitución Federal, hay algunos artículos que tienen dentro de los artículos números romanos, que son las bases, y dentro de los números romanos los apartados, y hay unos que se encuentran a la inversa. Insisto, consecuencia, me regalan un borrador por favor, consecuencia también de la falta de técnica legislativa que ha habido y del número tan elevado de reformas constitucionales que ha tenido la propia Constitución Federal. Y aquí es donde lanzo otra pregunta. Y les voy a dar un dato de derecho comparado que puede ayudarnos a resolver la pregunta, o por lo menos intentar darnos una idea. La Constitución Española de 1978 tiene a la fecha 2 reformas constitucionales, únicamente del 78 a la fecha, 2 reformas constitucionales. La Constitución colombiana, que es del 92, tiene a la fecha alrededor de 41 reformas constitucionales. La Argentina tiene 3 reformas constitucionales. ¿Cuántas reformas constitucionales creen que lleva nuestra Constitución, o que tuvo nuestra Constitución, nada más en el periodo de Enrique Peña Nieto? Un número que me quiera decir. Una reforma constitucional, nada más en el periodo de Enrique Peña Nieto. ¿Cuántas? 10 reformas constitucionales. ¿Quién da más? No sé de números, pero está la reforma que habla sobre el trabajo. Sí, hubo diversas, pero el número que se te ocurra, el que me quieras decir. Yo creo que unas 15 más. 15 reformas constitucionales. 6 reformas constitucionales. 200 reformas constitucionales. Aquí es como atina la empresa. Si te pasas, pierdes, pero si eres el que más se acerca, eres el que gana. No, nada más en el periodo de Enrique Peña Nieto. Nada más en el periodo de Enrique Peña Nieto.
Retira lo dicho. 200 reformas constitucionales, pero curiosamente la que más se ha acercado. Déjenme platicarles que en el periodo de Enrique Peña Nieto fueron 155 reformas constitucionales, nada más que el periodo de Enrique Peña Nieto. En el periodo de Felipe Calderón Hinojosa fueron 110 reformas constitucionales. Con Vicente Fox Quesada fueron 31 reformas constitucionales. Ustedes, bueno, la mayoría de concejales, bueno, los concejales tienen una lectura política más atinada. ¿Por qué creen que hubo tan poquitas reformas constitucionales en el periodo de Vicente Fox? Y me voy al siguiente presidente, que fue Ernesto Zedillo Ponce de León, fueron 77 reformas constitucionales. ¿Por qué con Fox hubo tan pocas reformas constitucionales? ¿Alguna lectura? Porque no tenían mayoría en el Congreso. Balam le dio al punto. Yo sabía que ustedes como concejales tienen una lectura política, porque no tenían mayoría en el Congreso. Recuerden que incluso en alguna ocasión quiso salir del país y el Congreso tenía que aprobarlo y no se lo permitió. Entonces, exactamente. Comento que en uno de los primeros años tampoco sacó el presupuesto, tuvo que ejercer el presupuesto. Entonces, bueno, esta es una lectura política, otro dato adicional de la lectura política que le estábamos dando. Entonces, con Vicente Fox únicamente 31 reformas constitucionales, nada más para complementar. Carlos Salinas de Gortari fueron 55, y con Miguel de la Madrid Hurtado fueron 66, 34 con José López Portillo. Ese es el número de reformas constitucionales. Con Andrés Manuel van 26 reformas constitucionales. Andrés Manuel López. Entonces, ese es el número de reformas constitucionales por periodo presidencial. Esta es una de las razones de por qué tenemos una constitución tan parchada, es porque tenemos una constitución que se está reforme constantemente. En la práctica, en la teoría se dice que es una constitución rígida, pero en la práctica, en realidad, nuestra constitución es una constitución que es flexible. Y es flexible porque lo notamos y lo podemos observar en el número de reformas constitucionales que han tenido, y estas son nada más por periodo presidencial. Entonces, a diferencia de la Constitución federal, la Constitución de la Ciudad de México es un texto que se encuentra homologado, consecuencia, insisto, de ser un texto nuevo y de ser un texto que hasta el momento no se ha reformado. Bueno, le estaba platicando entonces de las reformas constitucionales y de la flexibilidad que existe en nuestra Constitución. Después vale la pena empezar a entender y ubicar en un mapa dónde nos encontramos nosotros como Ciudad de México, dónde se encuentran ustedes como concejales, dónde se encuentran las alcaldías en la propia Constitución. Y para ello a mí me gusta también siempre dibujar el mapa constitucional completo. ¿Me consiguen un borrador, por favor? Dibujar el mapa constitucional completo. Dibujar el mapa constitucional completo. En este mapa constitucional completo, yo les estaba diciendo que la Constitución tiene títulos, capítulos, secciones, y dentro de las secciones encontramos a los artículos. La Constitución tiene 9 títulos. ¿Alguien recuerda cómo se denomina el título primero de la Constitución? A ver, aquí, Gaby. De las garantías individuales. Acá. También de las garantías individuales. ¿Alguien más? ¿Alguien más que me ayude? ¿Alguna otra opinión o gana Gaby? Bueno, disposiciones generales, otra opción, pero no. Déjenme les platico. La Constitución, en sus 9 títulos, resulta que el legislador se le olvidó ponerle nombre al título primero. No lo bautizó. ¿No lo bautizó? Siempre nos vamos con la pinta de que se le llama de las garantías individuales, porque así se denomina el capítulo primero. Bueno, de hecho ya no es de las garantías individuales. Cuando estudiamos, los que estudiamos antes de la reforma constitucional de 10 de junio de 2011, que fue la reforma constitucional en materia de derechos humanos, se denominaba de las garantías individuales. Actualmente se denomina de los derechos humanos y sus garantías. Así se denomina el capítulo primero del título primero. Entonces, de los derechos humanos y sus garantías es el capítulo primero. Este título tiene 4 capítulos. De los derechos humanos y sus garantías, de los mexicanos, de los extranjeros y de los ciudadanos
mexicanos. Título primero, este es el primero. El título segundo, ¿qué creen? Al legislador también se le olvidó ponerle nombre. Se le olvidó poner el nombre al legislador. Y tiene 2 capítulos. El primero se denomina De la soberanía y la forma de gobierno. Y aquí les voy a pedir que me ayuden a hacer un ejercicio rapidísimo de derecho comparado, aprovechando que todo el mundo tiene celular, y rápidamente podemos buscar constituciones de otras partes del mundo. A ver, Balán, ayúdame con la constitución cubana, a ver si la encuentras por ahí. ¿Me recuerda su nombre concejal? Es el otro que nos presentamos. José Roa. ¿Me podrás ayudar a buscar alguna constitución española o alguna que quieras? La colombiana, la constitución ecuatoriana, la boliviana. Ayúdame. Vamos a hacer un ejercicio de derecho comparado rapidísimo. Y vamos a ver cómo empiezan generalmente las constituciones. Rápidamente lo encontró Balán. ¿Cómo empieza la constitución cubana, Balán? ¿Y cómo se llama eso que me estás leyendo, mi querido Balán? Ese es el preámbulo. Bueno, probablemente no tiene ahí el título, pero lo que nos está leyendo Balam es el preámbulo. Balam nos va a leer parte del preámbulo, pero como Balam trata de ser muy profesional, lo va a leer con voz de cubano. Herederos y continuadores del trabajo creador y de las condiciones de compatibilidad, firmeza, heroísmo y sacrificio forjado por nuestros antecesores, por los aborígenes que prefieren muchas veces el exterminio a la sumisión, por los esclavos que se rebelaron contra sus amos, por los que despertaron la conciencia nacional y el ansia cubana de patria y libertad, por los patriotas que en 1868 iniciaron las guerras de independencia contra el colonialismo español y los que en el último impulso de 1895 les llevaron a la victoria de 1898, que les fueron arrebatados por la intervención y opresión militar del imperialismo yanqui. Del imperialismo yanqui, del colonialismo español, etc. ¿Qué tiene la Constitución cubana? Un preámbulo de tipo ideológico, un preámbulo de tipo histórico. ¿Qué pasa con la Constitución mexicana? La Constitución Federal. La Constitución Federal no tiene un preámbulo. En realidad, la Constitución inicia únicamente señalando que el jefe del ejército constitucionalista, el mexicano Carranza, tiene a bien promulgar la siguiente Constitución, pero no tiene un preámbulo, a diferencia en este caso de la Constitución cubana. ¿Quién más llegó con una Constitución? La de Bolivia es la que empieza en los mares, ríos, etc. A ver. En tiempos inmemoriales se erigieron montañas, se desplazaron ríos, se formaron lagos. Nuestra Amazonia, nuestro Chaco, nuestro altiplano y nuestros llanos y valles se cubrieron de verdores y flores. Poblamos esta sagrada madre tierra con rostros diferentes y comprendimos desde entonces la pluralidad vigente de todas las cosas y nuestra diversidad como seres y culturas. Así conformamos nuestros pueblos y jamás comprendimos el racismo hasta que lo sufrimos desde los funestos tiempos de la colonia. ¿Lo leo todo? Hasta ahí, si quieres, podemos observar que la Constitución boliviana también tiene un preámbulo. ¿Cuál encontraste, Gabriela? La española. La Constitución española sí tiene una sección que se llama, en efecto, preámbulo. La nación española, deseando establecer la justicia, la libertad y la seguridad y promover el bien de cuantos la integran en uso de su soberanía, proclama su voluntad de garantizar la convivencia democrática dentro de la Constitución y de las leyes conforme a un orden económico y social justo. Entonces encontramos que en diversas constituciones, un ejercicio de derecho comparado que realizamos de manera muy rápida, ¿de cuántas constituciones? En Ecuador empieza sin preámbulo. Estoy casi seguro que sí tiene, probablemente sea otra edición. La de Colombia tiene preámbulo. Iba a leer el de Colombia. La de Colombia, a ver. No tengo acento colombiano, pero puedo ser como oaxaqueño. Como oaxaqueño está bien. En ejercicio de su poder soberano, el pueblo de Colombia, en ejercicio de su poder soberano, representado por sus delegatarios a la Asamblea Nacional Constituyente,
invocando la protección de Dios y con el fin de fortalecer la unidad de la nación y asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz dentro de un marco jurídico, democrático y participativo que garantice un orden político, económico y social justo y comprometido a impulsar la integración de la comunidad latinoamericana, decreta, sanciona y promulga la siguiente. Entonces es un elemento que estamos encontrando de este ejercicio de derecho comparado rapidísimo que realizamos. La mayoría de constituciones del mundo cuentan con un preámbulo. ¿Qué pasa con la Constitución Federal? No tiene preámbulo. Pero ¿qué pasa con la Constitución de la Ciudad de México? La Ciudad de México, siguiendo este modelo de constitucionalismo en el mundo, sí incorporó un preámbulo. ¿Me podrás decir tu nombre? Aurora sabe náhuatl y nos lo va a leer en náhuatl el preámbulo de la Constitución de la Ciudad de México. Quechicaut, Manís, Semanahuac, Eik, Itlamit, Ahí, Poligüí, Inmiterio, Itaihuac, México, Tenochtitlán. ¿Sabe náhuatl? Ustedes que no me creían, un aplauso aquí para Aurora, para Aurora, que sabe náhuatl. Bueno, yo también como sé náhuatl se los voy a traducir. En tanto que dure el mundo, no acabará, no perecerá la fama, la gloria de México Tenochtitlan, Tenoch 1325. En la cercanía del séptimo centenario de su fundación, la Ciudad de México se otorga esta constitución política. Al hacerlo rememora sus incontables grandezas, hazañas y sufrimientos, rinde homenaje a los creadores de sus espacios y culturas, a los precursores de su soberanía y a los promotores de su libertad. Honra su legado y rinde homenaje a todas las comunidades y periodos históricos que le antecedieron. Asume un compromiso perdurable con la dignidad y la igualdad de sus pobladores. Ciudad intercultural y hospitalaria, reconoce la herencia de las grandes migraciones, el arribo cotidiano de las poblaciones vecinas y la llegada permanente de personas de la nación entera y de todos los continentes. Me salto algunos párrafos. Guardemos lealtad al eco de la antigua palabra, cuidemos nuestra casa común y restauremos, por la obra laboriosa y la conducta solidaria de sus hijas e hijos, la transparencia de esta comarca emanada del agua. Seamos ciudadanas y ciudadanos íntegros y leales al nuevo orden constitucional. Espejo en que se mide la República, digna capital de todas las mexicanas y los mexicanos y orgullo universal de nuestras raíces. Este es el preámbulo de la Constitución Política de la Ciudad de México, insisto. Yo sí tengo bueno, es que aquí en la Ciudad de México hay una diversidad de acentos, ¿no? Entonces traté de leerlo con mi propio acento chilango, ¿no? Entonces este es un elemento adicional, un elemento que incorpora la Constitución de la Ciudad de México. Para algunos podrá parecer menor, sin embargo, hace rato que se leyó el preámbulo de la Constitución colombiana, resulta que el Tribunal Constitucional colombiano considera el preámbulo como parte de la propia Constitución y podría llegar a haber control constitucional haciendo referencia al propio preámbulo de la Constitución. Entonces, este es un elemento adicional e interesante que encontramos en la Constitución de la Ciudad de México y que no está en la Constitución Federal. Pero yo me detuve en este punto porque yo les estaba hablando del título segundo, que tiene dos capítulos. El capítulo primero, que se denomina de la soberanía y la forma de gobierno, y el capítulo segundo, que se denomina de las partes integrantes de la federación. ¿Qué ibas a comentar? Sí, una duda, sí hay un preámbulo, ¿no?, en la Constitución de la Federal de México, que es las obligaciones del Estado, que tienen, pues, o sea, simplemente eso, la parte dogmática y la política pública, o sea, y los deberes o obligaciones del Estado. Eso sería como un preámbulo. En realidad eso es ya parte integrante del artículo primero de la Constitución. Si nosotros abrimos la Constitución, ahí es donde ya empieza. Artículo primero empieza a referirse a los derechos humanos y señala que en México se reconocen los derechos humanos, pero en sí no tiene un preámbulo de tipo histórico, ideológico, como otras constituciones
únicamente empieza diciendo el jefe del ejército constitucionalista Venustiano Carranza promulga la siguiente constitución, incluso por aquí la tengo, y en realidad el inicio de la Constitución Federal señala: el primer jefe del ejército constitucionalista encargado del poder ejecutivo de la nación, con esta fecha se ha servido de dirigirme el siguiente decreto. Venustiano Carranza, primer jefe del ejército constitucionalista, hago saber que el Congreso Constituyente, reunido en esta ciudad el 1 de diciembre de 1916, y únicamente narra cómo se llevó a cabo de manera muy breve el proceso constituyente, pero no señala un preámbulo de tipo ideológico. Ya más adelante, en lo que tú nos dices que es la parte dogmática, bueno, no tú nos dices, muchos teóricos nos dicen que la Constitución tiene una parte dogmática y una parte orgánica, la parte dogmática del 1 al 29, la parte orgánica del 30 en adelante. La parte dogmática es donde ya viene incluso la política pública, vienen los derechos humanos, pero eso es a partir del artículo primero constitucional, no hay algo previo. Entonces, aquí estábamos entonces en la soberanía y la forma de gobierno. Si ustedes regresan a las constituciones del mundo, van a poder observar que en la mayoría de constituciones el artículo primero, lo primero que hace es definir al Estado. ¿Podrás ahí ayudarme con, tienes todavía la constitución? Bueno, el primero, artículo primero de la constitución que hayan tenido. Generalmente el artículo primero señala cuál es la forma de gobierno, si es una república, si es una república democrática, si es una federación, si es un centrado, si es un estado unitario, si es etcétera. Ahí es donde empieza la Constitución, presentan al Estado. Artículo primero. Cuba es un Estado socialista de trabajadores, independiente y soberano, organizado por todos y para el bien de todos, como república unitaria y democrática, para el disfrute de la libertad política, la justicia social, el bienestar individual y colectivo y la solidaridad humana. Entonces aquí lo que está haciendo el artículo primero es definir al Estado cubano. ¿Alguna otra constitución que tengan por ahí? Artículo primero. No, es que la de México es diferente. Está bien. A ver, ¿alguna otra constitución? A ver, por acá. Reiterando que no tiene preámbulo, artículo primero, el Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Casi termino. Plurinacional y laico, se organiza en forma de república y se gobierna de manera descentralizada. La soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es el fundamento de la autoridad y se ejerce a través de los órganos del poder público y de las formas de participación directa previstas en la Constitución. Los recursos naturales no renovables del territorio del Estado pertenecen a su patrimonio inalienable y imprescriptible. Muy bien, entonces aquí podemos tener otro ejemplo, primero acá y luego acá. Tenemos otro ejemplo de derecho comparado y vemos que las constituciones empiezan definiendo al Estado. Es un Estado, en este caso, pluricultural, democrático, laico, etc. A ver, de la Constitución de Bolivia, artículo primero. Bolivia se constituye en un Estado unitario, social, de derecho plurinacional, comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías. Bolivia se funda en la pluralidad y el pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico dentro del proceso integrador del país. muy bien, entonces vemos también que la Constitución boliviana empieza definiendo el Estado boliviano. Bueno, también la Constitución argentina empieza definiendo el Estado, pero algo que me llamó mucho la atención es esto que voy a leer, que cambia mucho con la Constitución mexicana y otras constituciones, que dice: la nación argentina adopta para su gobierno la forma representativa republicana federal, según lo establece la presente Constitución. Asimismo, el gobierno federal sostiene el culto católico, apostólico y romano. Entonces, desde el artículo primero ya señala nuestra religión es esta, y definimos al Estado. Eso hacen la mayoría de constituciones
del mundo. Ahorita tomamos ejemplos latinoamericanos porque además son las funciones que tenemos más a la mano por el lenguaje, pero lo mismo van a encontrar en la Constitución rumana, en la Constitución italiana, en la Constitución portuguesa. Van a encontrar en el artículo primero una definición del Estado, si es unitario, si es centralista, si es federal, si es laico, si profesan alguna religión, bueno, si hay alguna religión oficial, etc. Pero ¿qué pasa con la Constitución federal? Nosotros, mientras otras constituciones y otros países dicen, hola, mucho gusto, yo soy federalista, o yo soy unitario, etc., en México decimos, hola, mucho gusto, aquí se respetan los derechos humanos, pero no presentamos al Estado mexicano. En realidad la presentación del Estado mexicano la encontramos en este título segundo, capítulo primero, artículo 39, artículo 40. Artículo 39, la soberanía reside esencial y originalmente en el pueblo, todo poder público emana de él. Artículo 40, es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república, lo voy a leer exactamente como está: república representativa, democrática, laica y federal, compuesta de estados libres y soberanos. Entonces, es hasta el artículo 40 donde nosotros encontramos la presentación del Estado mexicano. Y ya en el 41 ya señala el tema de las elecciones. Pero entonces, este es otro elemento que encontramos en la Constitución Federal, que presenta al Estado mexicano hasta el título segundo, capítulo primero. ¿Qué pasa con la Constitución de la Ciudad de México? La Constitución de la Ciudad de México sigue un modelo constitucional similar al de otros países. Y el artículo primero señala: la Ciudad de México es una entidad integrante de la Federación, sede de los poderes de la Unión y capital de los Estados Unidos mexicanos. En la ciudad, la soberanía reside esencial y originalmente en el pueblo, quien la ejerce por conducto de sus poderes públicos y las figuras de democracia directa y participativa, a fin de preservar, ampliar, proteger y garantizar los derechos humanos y el desarrollo integral y progresivo de la sociedad. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de este. El título primero, de hecho, de la Constitución de la Ciudad de México se denomina Disposiciones Generales, y es hasta el título segundo donde encontramos la Carta de Derechos, que son los derechos humanos. Entonces, otro elemento distintivo de la Constitución de la Ciudad de México, además de contar con un preámbulo, es que desde el artículo primero estamos definiendo a la Ciudad de México, cosa que no pasa con la Constitución. Bueno, estábamos entonces, título segundo de la soberanía y la forma de gobierno, y luego las partes integrantes de la federación. El título tercero, ¿qué creen? Que tampoco tiene nombre. Se le olvidó nuevamente al legislador bautizar el título tercero. El título tercero se divide en 4 capítulos. Yo voy a decir el primero y seguramente ustedes me van a poder decir los siguientes. El primero se llama de la división de poderes. División de poderes. ¿Cómo se llama el capítulo segundo? Exactamente. Muy bien, Balam. Le pescó y dijo, a ver, si se llama de la división de poderes, los siguientes capítulos van a ser ejecutivo, legislativo y judicial. Exactamente, ¿verdad? Pero aquí empiezan más bien con el legislativo, después con el ejecutivo y después con el judicial. No hay un... Siendo el legislativo es, probablemente habrá sido ese el motivo por el que se pusieron primero. Sí, de hecho, el legislativo está antes, pero esto viene incluso desde la Constitución de 1824 y después se replicó en las 7 leyes constitucionales de 1836. Siempre estaba el legislativo antes que el ejecutivo en orden de la estructura de la Constitución. Entonces, división de poderes, legislativo, ejecutivo y judicial. Título cuarto. Aquí es donde ustedes me digan, seguramente me estás mintiendo y ningún título de la Constitución tiene nombre. Pues no, el título cuarto ya tiene nombre, que es de la responsabilidad de los servidores públicos patrimoniales del Estado. Responsabilidad, servidores públicos. El título cuarto ya no tiene capítulos. De hecho, esta fue la razón que me dio, alguna vez me encuentro en el estacionamiento de la Facultad de Derecho al doctor Héctor Pixfierro y le digo, doctor, ¿qué cree? Encontré, yo creyendo que había encontrado algo que un constitucionalista ahí. Le dije, oiga, los 3 primeros títulos de la Constitución no tienen nombre y el cuarto sí, pues es un error de técnica. Y me dijo, no, el motivo es porque a partir del título cuarto ya ningún título tiene capítulos. La verdad es que yo no me quedé conforme con esa respuesta y me puse a estudiar constituciones de otras partes
del mundo, y vi que sí tienen homologado todo el texto y todos los títulos tienen nombre. Probablemente este título tercero yo lo hubiera puesto de la división de poderes, y en realidad mi capítulo primero hubiera sido legislativo, ejecutivo, judicial, y le hubiera agregado un capítulo más, los organismos constitucionales autónomos, cosa que sí tiene la Constitución de la Ciudad de México. Entonces, estoy tratando un poco de mostrar la Constitución de la Ciudad de México a partir de los errores de la Constitución Federal. La Constitución de la Ciudad de México tiene un capítulo denominado de los organismos constitucionales autónomos, y es ahí donde nos encontramos nosotros, Info Ciudad de México, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, el Instituto Electoral de la Ciudad de México, el propio Tribunal Electoral de la Ciudad de México, y hay un capítulo específico para los organismos constitucionales autónomos, cosa que no tiene la Constitución Federal. Me sigo, ya nada más para señalar, el título quinto es de los estados de la Federación, y para los millennials, hashtag CDMX, de los estados de la Federación y la Ciudad de México. Título quinto. Aquí es donde nos encontramos todos. Aquí, este artículo empieza con el 115 constitucional, que se refiere a los municipios. Ojo, no aplica este artículo de los municipios a los concejales. Empieza con el 115 y luego viene el 116. El 116 se refiere a todos los estados de la República. Del 116 al 121 se sigue refiriendo a los estados de la República, y es en el 122 donde nos encontramos nosotros, Ciudad de México. Entonces, en el 122 es donde se encuentra la Ciudad de México, y es el que tiene que ser nuestro objeto de estudio. Este artículo sí se encuentra dividido en apartados, apartado A, B, C y D. Me sigo con los demás únicamente para no dejar de señalarlos. El sexto es el trabajo y la previsión social, que de hecho solamente tiene un artículo, que es el 123. El séptimo, este es prevenciones generales. Miren qué curioso, mandaron las prevenciones generales hasta el artículo séptimo. Luego el octavo, que es de las reformas a la Constitución, y el noveno, que es de la inviolabilidad. La Constitución de la Ciudad de México, el último título que tiene, precisamente se denomina Estabilidad Constitucional, y es aquí, en Estabilidad Constitucional, en donde señala cómo se reforma la Constitución. Curiosamente, nuestra Constitución no es rígida. La Constitución de la Ciudad de México termina siendo una Constitución flexible. ¿Por qué flexible? Porque se reforma con una mayoría simple, no necesita dos terceras partes o 3/4 partes para reformarse. Lo que sí tiene la Constitución de la Ciudad de México es la figura de referéndum constitucional cuando así lo solicite el Congreso. Esta Constitución podrá ser reformada o adicionada en cualquier tiempo de conformidad con lo siguiente. Las reformas que se propongan para ser admitidas a discusión requerirán cuando menos el voto de la mayoría de los miembros presentes del Congreso, es decir, reformas simples de la Constitución. Una vez admitidas las iniciativas, se publicarán y circularán. Y aquí el único elemento que le agregaron de rigidez constitucional es que una reforma a la Constitución tiene que pasar por 2 periodos legislativos. Es decir, se propone en un periodo y es hasta el siguiente periodo cuando se puede votar. Entonces le da un poquito de rigidez a la Constitución. Y luego aquí, solo el Congreso, por el voto de las 2/3 partes de sus integrantes, podrá disponer la celebración del referéndum sobre las reformas aprobadas por la Constitución. Es decir, es una figura novedosa, una figura que no existe en la Constitución Federal, pero que sí existe en otras constituciones locales, ejemplo el Estado de México, la figura del referéndum constitucional. Aquí lo interesante es que yo nunca he visto que se lleve a cabo un referéndum constitucional en ninguna parte del país, a pesar de encontrarse en diversas constituciones. Entonces, este es el mapa de nuestra Constitución. Así como cuando llegamos a un parque y nos dicen, usted está aquí, y nos enseñan todo el mapa, yo les diría, usted está aquí. Usted se encuentra aquí. Y si queremos ser más precisos, vamos a ponerlo. Vamos a hacerle zoom a este artículo 122, así como
en Google Maps, que de repente tenemos la Tierra y le vamos acercando y vamos acercando. Y me da curiosidad y siempre platico de una señora que se enteró que le pusieron el cuerno por el Google Street View, porque resulta que cuando iba pasando el carrito de Google, de repente le tomó la foto al taller donde trabajaba su esposo y está en pleno beso con otra señora, y de repente un día se le ocurrió a la esposa entrar a buscar el taller de su marido en Google Street View y encuentra la foto de su marido. Entonces, así es más o menos el zoom que le estamos haciendo en esta Constitución, y le vamos a hacer un zoom al artículo 122 y nos vamos a encontrar, así como esa infidelidad, nosotros nos vamos a encontrar con varias barbaridades en nuestra Constitución. Pero bueno, aquí tenemos el 122 y vamos a hacerle un zoom a este artículo 122 constitucional. El artículo 122 constitucional, como les estaba diciendo, se encuentra dividido en apartados: apartado A, apartado B, apartado C y apartado D. El apartado A es en realidad el apartado que mayor contenido tiene de la propia de este artículo. Entonces, artículo 122. La Ciudad de México es una entidad federativa que goza de su autonomía en todo lo concerniente a su régimen interior y a su organización política y administrativa. Entonces tiene apartado A, y en el apartado A es donde, aquí es 122, en el apartado A es donde vamos a encontrar los elementos distintivos de la Constitución primera. La fracción primera se refiere a señala cuál es el régimen que adopta la propia Ciudad de México, es el régimen representativo, etcétera. Prácticamente replica el artículo, más bien el artículo primero de la Constitución de la Ciudad de México replica esta primera fracción del apartado A. Entonces vamos a ponerlo acá: definición del régimen de la Ciudad de México. Fracción segunda. La fracción segunda se refiere al poder legislativo, y aquí sigue el modelo del legislativo, sigue el modelo del propio artículo, del propio capítulo denominado división de poderes, porque después se sigue con el ejecutivo, judicial y más adelante los organismos constitucionales autónomos, y así nos seguimos hasta el sexto. La fracción sexta, si nosotros hiciéramos este zoom, diríamos: ustedes se encuentran en el título sexto, artículo 122, apartado A, fracción sexta de la Constitución. Aquí es donde vamos a encontrar a las alcaldías, a las demarcaciones territoriales y a los concejales. Artículo sexto, fracción sexta. La división territorial de la Ciudad de México, así como para efectos de su organización política administrativa, así como el número, la denominación y límites de las demarcaciones territoriales serán definidas conforme a lo dispuesto en la Constitución Política Local. Es decir, deja la Constitución Política de la Ciudad de México determinar el número de alcaldías que va a haber. El texto de la Constitución Federal no nos dice van a ser 16, el texto de la Constitución de la Ciudad de México sí las señala, pero los propios transitorios señalan que puede estar sujeto a revisión, y en el año 2021 se pretende hacer una revisión de las demarcaciones territoriales, y por ahí hay un proyecto que estuvo circulando del Instituto Electoral que proponía, si no me equivoco, dividir a Iztapalapa en 3 y a GAM en 2, o Iztapalapa en 4 y a Gustavo Madero en 3. No recuerdo exactamente el número en el que proponían dividirlas, pero muy probablemente aumente el número de demarcaciones territoriales. Después, dentro de esta fracción sexta, hacemos un zoom aún mayor y vamos a encontrar incisos. Estos se identifican con letra, pero en minúscula. Inciso A: las alcaldías son órganos político-administrativos que se integran por un alcalde y por un consejo. Aquí es donde se encuentran ustedes, concejales, electos por votación universal, libre, secreta y directa para un periodo de 3 años. Para un periodo de 3 años, pero ya con la posibilidad de reelección. A partir de la reforma constitucional del 10 de febrero de 2014 se estableció la posibilidad de la reelección.
Los integrantes de la alcaldía se elegirán por planillas de entre 7 y 10 candidatos, según corresponda. Aquí es importante también señalar que el número de concejales va a ser entre 10 y 15 concejales. En esta primera ocasión se determinó que en todas las alcaldías habría exactamente el mismo número de concejales, que son 10, pero a partir del año 2021 ya va a poder aumentar el número de concejales por alcaldía, atendiendo a la población que tenga, teniendo un tope de 15 concejales. No recuerdo cuál es la población de Álvaro Obregón, pero a partir de ¿cuántos? En 2000 tendríamos 15 concejales. 800,000, entonces se encontrarían dentro de las alcaldías, bueno, se van a encontrar dentro de las alcaldías que van a tener 15 concejales, entonces va a aumentar el número de concejales. La fracción sexta entonces señala, aquí sí señala el límite constitucional de tengo 10 y máximo 15 concejales. Los integrantes de los consejos serán electos según los principios de mayoría relativa y representación proporcional, en la proporción de 60% por el primer principio y 40% por el segundo principio, es decir, por mayoría se eligen 6 y por RP 4. En la siguiente elección tendrá que hacerse esta proporción 60-40. Luego, inciso B, la Constitución de la Ciudad de México deberá garantizar la elección consecutiva, el tema que les hablaba de la reelección. Inciso C, la administración pública de las demarcaciones territoriales corresponde a los alcaldes. Inciso D, la Constitución política establecerá bases para prever las fórmulas de asignación de presupuesto. Este es importante que ustedes también lo vayan identificando, porque aquí señala, esta es la base del presupuesto de las demarcaciones territoriales. No podrán en ningún momento contraer obligaciones directamente, y F señala cuáles son los requisitos que tendrán los concejales para ser electos en la Ciudad de México. Entonces, haciendo un zoom constitucional, y para ya también ir cerrando con esta plática, ustedes se encuentran en el artículo 122, apartado A, fracción sexta, inciso A principalmente. Inciso A principalmente. Entonces, aquí yo recomiendo siempre que le demos una muy buena leída a la Constitución Federal, a este artículo 122. ¿Qué pasa con la Constitución de la Ciudad de México? En la Constitución de la Ciudad de México, curiosamente, comparten título. Entonces, se encuentran en el título sexto, también las alcaldías. En el título sexto es donde van a encontrar principalmente, bueno, no principalmente, sino de manera contundente la regulación de las alcaldías. Artículo 53, bueno, empieza con el 52, que señala capítulo sexto, título sexto, capítulo sexto de la Constitución de la Ciudad de México. Insisto, comparten título. Artículo 52, demarcaciones territoriales. Artículo 53, alcaldías. Y aquí es donde ustedes van a poder encontrar de manera ya muy detallada, que incluso nos daría para otra plática completita, el tan solo hablar de las alcaldías, la base constitucional de las alcaldías, la base constitucional de los concejales. Entonces, a través de este recorrido muy rápido, y también para no robarle tiempo a mi querida Gaby, en este recorrido constitucional muy rápido quise hacer hacer referencia a la Constitución Federal, y que a través de la Constitución Federal pudiéramos también echarle un vistazo a la Constitución de la Ciudad de México. Bueno, durante el desarrollo de la plática pudimos tener algunas preguntas, pero no sé si alguno tuviera alguna duda o alguna pregunta o comentario adicional. ¿Todo muy claro? ¿Seguros? Náhuatl, bien, muy bien. Les agradezco mucho por su tiempo y por haber escuchado esta plática de Constitución.